Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en Andalucía en convocatoria ordinaria en junio del 2022 para el acceso a la universidad. Os dejo aquí las condiciones bajo las cuales hay que realizar la prueba y esto lo detenéis el vídeo y lo leéis con calma, el que tenga interés en esto. Yo voy ya a proceder a hacer los ejercicios, todos los propuestos, y comenzamos con el primero. El primero me dice así: una pastelería decide preparar 2 tipos de cajas de pastelitos para regalar a los clientes en su inauguración. En total dispone de 120 piononos y 150 pestiños. Aquí tenemos los piononos, aquí estos ricos pasteles, y los pestiños aquí con miel, y aquí los tenemos aquí debajo. Me dice que en la caja del primer tipo habrá 3 piononos y 2 pestiños, y en las del segundo tipo 4 piononos y 6 pestiños. Deben preparar al menos 9 cajas del segundo tipo. Determinar cuántas cajas de cada tipo deben preparar para realizar el máximo número de regalos posible. En este caso indica cuántos piononos y cuántos pestiños utilizarán. Bien, este es un problema de programación lineal donde X e Y, es decir, las incógnitas con las que vamos a trabajar, es lo que me está pidiendo en el enunciado del problema, que es decir, el número de cajas, determinar cuántas cajas de cada tipo se deberán preparar, es decir, cajas del primer tipo, le voy a llamar, y cajas del segundo tipo. Así que llamo X al número de cajas del tipo 1 e Y al número de cajas del tipo 2. Vamos entonces a escribir las restricciones del problema. Aquí hay 3 restricciones, que son, bueno, en primer lugar, evidentemente, la trivial, que es que X e Y han de ser positivos, mayores o iguales que 0, no negativos en todo caso, ¿no? X y mayores igual que 0, pero esas son las restricciones triviales. Vamos con las restricciones de los piononos. Los pionones tengo una restricción a 120, porque yo solo dispongo de 120 piononos. Entonces me dice que en la caja del primer tipo hay 3 piononos y en la caja del segundo tipo hay 4. Entonces esto quiere decir que 3x más 4y ha de ser menor o igual, no me puedo pasar de 120. Entonces aquí ya tengo la restricción de los piononos escrita. La voy a poner en color rojo para luego a la hora de dibujarla, la región del plano que verifica esta desigualdad. Ya tengo que dibujar la recta 3x más 4 igual a 120, que es la frontera. Aquí la tengo. Bueno, dibujar las rectas, evidentemente no me paro a explicarlo cómo hago. Simplemente doy un valor a x. Digo si x vale 0 y vale pues 120 entre 4, que es 30. Entonces sería el 0,30, aquí está el punto 0,30, y si por el contrario y vale 0, x vale 120 entre 3, que sería 40. Aquí está el 40, 0, aquí el otro punto. Con esos 2 puntos, es decir, con los puntos de corte en los ejes de la x y de la y respectivamente, trazo la línea que los une. Esa sería la recta 3x más 4y igual a 120. ¿Qué región del plano verifica que la desigualdad? Ahora, el menor o igual que 120, los que están debajo de la recta, los que están por encima, evidentemente son los que están por debajo. Si yo cojo por ejemplo el punto 0, 0, que es un punto que está por debajo, evidentemente veis que 0 más 0 es menor o igual que 120. Por lo tanto, todos los que están por debajo verifican la condición. Como os dije que las restricciones triviales X e Y mayores o iguales que 0 están en vigor también en este caso, porque X e Y representan un número de cajas. Cuando x y son mayores o iguales que 0 me ciño al primer cuadrante, y el primer cuadrante, entonces los puntos que necesito, los que voy a utilizar, son los que están dentro de este triángulo rectángulo cuyos catetos son los 2 valores de los ejes donde se corta la recta 3x más 4y igual a 120. Bueno, entonces la restricción de piononos entonces me genera este triángulo rectángulo. Vamos con la restricción de los pestiños. La restricción de los pestiños me dice que hay en la caja del tipo 1 hay 2 pestiños y en la caja del tipo 2 hay 6. Entonces tenemos que es 2, 6 más 6 sí. Ese es el número total de pestiños. Como los pestiños están restringidos a 150, entonces la restricción es 2x más 6 sí menor o igual que 150. ¿Qué ocurre aquí? Que esto lo puedo simplificar, puedo dividir todo por 2. Al dividir todo por 2 me queda una expresión mucho más simplificada con la que voy a trabajar,
que es x más 3y menor o igual que 150 entre 2, que es 75. X más 3y menor o igual que 75. Y esta es con la que voy a trabajar. Es decir, esta simplificación no es obligatorio hacerlo, no es necesario hacerlo si no queréis hacerla. Yo siempre simplifico para trabajar con números más sencillos de manejar. En este caso, los coeficientes es mucho más sencillo manejar con estos números que son más bajos que estos. Bueno, entonces ahora hago lo mismo que hice con la restricción anterior. Dibujo la recta x más 3y igual a 75, que me saldrá una recta de color azul. La voy a dibujar de color azul. También dando valores x0 e y0 y obteniendo los correspondientes. Y si x es 0, y es 25. Y si x es 0, y me saldría pues 75 entre 3, ¿no? Me saldría... Perdón, si y vale 0, x es igual a 75. 75 me saldría por aquí el 75, prolongando la recta. Lo que pasa es que aquí ya me detuve en 60. Bueno, ¿cuáles son los puntos que verifican la desigualdad? Son los que están debajo también, solapados con los anteriores. Entonces lo que tengo son los puntos que están dentro de este cuadrilátero irregular que aparece aquí limitado por este segmento azul pequeño, este trozo de segmento rojo, y los dos segmentos de los ejes de coordenadas del sistema de cartesiano. Bueno, y por último me queda una restricción que me dice que se deben preparar al menos 9 cajas del segundo tipo, es decir, que el número de cajas del segundo tipo que sí ha de ser mayor o igual que 9, porque se deben preparar al menos 9 y mayor o igual que 9. La recta y igual a 9 es la recta horizontal que pasa por 9 en el eje de la SIS, aquí la tengo dibujada, y son los puntos que están por encima, porque ahora es y mayor o igual que 9, los que están por encima. Así que la región factible, la región de soluciones de todos los puntos del plano que verifican nuestras restricciones, están dentro de este cuadrilátero que indico aquí, ahora lo voy a marcar, y lo que vamos a indicar ahora es la función objetivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer máximo o mínimo en este caso? Bueno, pues en este caso es determinar el número de cajas que tengo que realizar para que el mayor número de regalos, es decir, el máximo es la suma de las dos cajas, es x más y, esa es la función objetivo. Y esta es la región que os comentaba. Aquí está la región solapando todas las restricciones. Entonces, aquí tengo la función objetivo, que es el número total de cajas. Y a partir de aquí, ahora sé que para hallar un máximo y un mínimo de una función objetivo dentro de todas las posibles soluciones de una región factible como la que tengo aquí, sé que las soluciones tanto del máximo como del mínimo se van a encontrar en los vértices. Así que voy a calcular los vértices de esa región, que son en este caso A, B, C y D. Son los vértices de este cuadrilátero irregular. Vamos entonces con el vértice A. El vértice A es la intersección del eje de la SIS, que es x igual a 0, con la recta azul, que es x más 3y igual a 75. Si x vale 0, sustituyendo en la segunda ecuación, 3y es 75 y por tanto y es igual a 25. 75 entre 3 es 25, así que el punto A es 0, 25. La resolución de estos sistemas, como es muy sencillita, ya la hago directamente, no la voy a hacer no voy a expresar los pasos de reducción o sustitución, etcétera, ¿no? Esto lo voy a hacer de forma directa. Voy con el punto B. El punto B es la intersección de las dos rectas roja y azul, es decir, el punto B viene dado por la intersección de estas dos ecuaciones. Resolviéndolas, por ejemplo, podemos multiplicar por menos 3 la primera para anularla con la segunda. Aquí quedaría menos 3x menos 9y igual a menos 215. Y haciendo la suma, las x se van, suma las y, que sería menos 5y. Y aquí sería menos 215 más 120 y despejo la y. Bueno, al final el sistema, aquí lo tengo hecho. Aquí sin embargo, sí hice los pasos. Sumo, anulo y me queda menos 5y igual a menos 225 menos 120, que es 100, si no me equivoco, 105. Y menos 105 entre menos 5 es 21. De ahí que y sea 21, y una vez que ya tengo que y es 21, sustituyo 21 por
aquí en la y, 3y, por ejemplo, y despejo la x. X es 75 menos 3 por 21, que me va a dar 12. Eso, yo aquí ya tengo la solución del sistema resuelto, que es el punto B. Vamos con el punto C. El punto C es el punto de corte del eje de la recta y igual a 10 con la recta roja. Sería aquí, perdón, igual a 10, no, igual a 9. La recta era y igual a 9, ¿eh? Dije 10, dije mal. Es que me confundí, me despistó el dibujo. Pasa por 9, no por 10. Entonces tenemos, si y vale 9, 3x más 4 por 9 es igual a 120. Despejamos x, sería 120 menos 36 entre 3 y x me va a dar 28. Así que el punto C es el 28,9. Ese es el punto C. Y el punto D es el punto de corte del eje x del eje de la axis, que es x igual a 0, con y igual a 9. Entonces, si x es 0 e igual a 9, D es el punto 0,9. Ese es el punto D, 0,9. Bueno, pues con estos 4 puntos yo sé que uno de ellos va a ser la solución a mi problema, es decir, va a hacer máximo la función objetivo. ¿Cuál? Pues simplemente tengo que sustituir los puntos, los valores de x e y en la expresión x más y ver cuál es la que me da el valor más grande. Pues muy sencillo. ¿Quién es f de a? F en el punto a. F en el punto a es 0 más 25. F en el punto a es 25. Eso sería el número total de regalos, es decir, el número total de cajas, ¿no? Es decir, serían ninguna caja del tipo 1 y 25 cajas del tipo 2. Eso me da 25 cajas. Vamos a ver cuál es el número de cajas para el caso B. El caso B era 12 y 21. Pues 12 más 21 es 33. Así que aquí ya tengo un número mayor de cajas en total. Así que superaría como solución. Y después el C es 28 más 9 es 37. Y por último D, que es 0 más 9, 9. Obviamente entonces vemos que el que me genera el mayor número de regalos es la solución 28,9. Así que ya tengo la solución a mi problema. Es ¿cuántas cajas de cada tipo deberé preparar? Pues 28 cajas del tipo 1 y 9 cajas del tipo 2. El máximo número de regalos posibles, 37. Me dice, en este caso, es decir, con esta solución, ¿cuántos piononos se utilizarán y cuántos pestiños? Hombre, pues si tengo 28 cajas del tipo 1 y sabemos que cada caja del tipo 1 tiene 3 piononos, pues el total de piononos será 3 por 28. Serían 3 por 8, 24, 3 por 84 piononos. 84 piononos. 28 cajas de tipo 1, 3 por 28. 84 piononos, porque tengo 28 cajas del tipo 1. Aquí los tengo, los 84. Y luego, para los cajas del tipo 2, ¿cuántos piononos hay? Hay 2 por 9, 10. No, perdón. Piononos 3 en la caja 1 y en la caja 2 hay 4, más 4 por 9, porque tengo 9 cajas, más 36. Entonces tengo 84 más 36, en total 120 piononos. ¿Y pestiños? Pues pestiños como tengo 28 cajas de tipo 1 y cada caja de tipo 1 lleva, me lo dice aquí, me lleva 2 pestiños y en la de tipo 2, 6. Pues sería los pestiños será 2 por 28 más 6 por 9. 2 por 28 más 6 por 9, aquí tengo 56 más 54, 110 pestiños. Bueno, pues este sería el ejercicio de programación lineal completo y resuelto en su totalidad. Pasamos al ejercicio siguiente. El ejercicio siguiente es un ejercicio de álgebra de matrices. Me dan una matriz cuadrada 3×3 con un parámetro A, una matriz fila B y una matriz columna B, con matriz per C y una matriz C columna matriz fila. B y C son matrices fila de orden 1 por 3, orden 1 por 3 ambas. Y me dice que hallar los valores de A para que la matriz A tenga inversa. Bueno, una matriz tiene inversa solo si su determinante es distinto de 0. Así que lo que tengo que hacer es el determinante de A, que es lo que me va a determinar si tiene inversa o no. Y el determinante de A lo hago por la regla de Sarrus. Te hago elementos de la diagonal principal, A por 1, A cuadrado, más 1 por 1 por 3 más 3, más 0. Y ahora con la diagonal secundaria sería 0 por aquí, 0 por aquí y 1 por 4 por A, 4A, cambiado de signo porque estamos por la diagonal secundaria, sería menos 4A. Entonces este es el determinante resuelto por la regla de Sarrus. Vamos a ver para qué valores de A se anula. Entonces igualamos a 0
Y si igualamos el determinante a 0, esta ecuación de segundo grado se anula para a igual a 1 y para a igual a 3. Fijaros que el producto de las dos soluciones es 3, que es el término independiente de la expresión de segundo grado, y la suma es 3 más 1, 4, que es el coeficiente de grado 1 cambiado de signo. Aquí aparece menos 4, siempre y cuando, esto es el criterio de trabajar con el producto y la suma de las soluciones funciona, lo que estoy diciendo yo, funciona cuando el coeficiente del cuadrado es 1, que en este caso es así, ¿no? Bien, entonces ya esto lo hago, yo lo resuelvo así ya directamente, sin necesidad de utilizar la fórmula de la ecuación de segundo grado. Si no veis esta forma de resolverlo, tenéis que utilizar el 4 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado de menos 4 al cuadrado menos 4ac, ¿no? La fórmula partido por 2a, la fórmula consabida de resolver una ecuación para resolver una ecuación de segundo grado. Bueno, pues una vez que ya tengo a igual a 1 igual a 3, a ver qué me pedían. Si valores de a para los que tuviera inversa o para los que no tuviera. Dice para los que tenga inversa. Entonces, los valores de a para los que la matriz tiene inversa son todos los números reales, excepto el 1 y el 3. Eso lo puedo indicar de esta manera. Para todo a tiene inversa, para todo a perteneciente a R, es decir, todo número real, excepto, le resto, el conjunto formado por el 1 y el 3, para los cuales evidentemente no tiene inversa porque el determinante para esos dos valores es 0. Entonces, queda el apartado A resuelto, vamos con el apartado B. Calcular la matriz inversa para A igual a 2. Bueno, pues lo vamos a hacer lo voy a hacer por adjuntos, por el método de adjuntos, o luego lo voy a hacer por Gauss también. El que quiera ver el método de Gauss lo voy a hacer después a continuación. Lo voy a hacer en principio por adjuntos. Por adjuntos sabéis que tengo que dar 3 pasos. El primero es calcular el determinante de A. El determinante de A para A igual a 2 va a ser 2 al cuadrado más 3 menos 8, ¿no? Es decir, el 7 menos 8 va a ser menos 1. Para a igual a 2, el determinante va a ser menos 1. Este menos 1 saco de sustituir el 2 aquí en la expresión general del determinante. No lo vuelvo a hacer por el método de Sarrus. Si lo hago por Sarrus, con estos valores concretos, evidentemente me va a dar menos 1. Pero ya que tengo el determinante en genérico, en función de a, si a vale 2, sustituyo a por 2 aquí, ya tengo menos 1. Bien. Segundo paso, calcular la matriz adjunta. Este es el paso más delicado porque es el que me puede generar más errores. ¿Por qué? Por los cálculos, básicamente. Recordar que para calcular los adjuntos de cada uno de los elementos es eliminar la fila y la columna que contiene ese elemento y hacer el determinante del menor complementario que nos queda al eliminar la fila y la columna con el signo positivo o negativo, es decir, cambiando de signo o manteniéndolo el signo, si el elemento del que estoy calculando el adjunto está en una posición donde la fila y la columna suman par, en ese caso se mantendría el signo, o suman impar, en cuyo caso cambia de signo. En una matriz 3×3, los adjuntos que cambian de signo son los correspondientes aquí, a la fila 1, columna 2, a la fila 2, columna 1, a la fila 2, columna 3 y a la fila 3, columna 2, que son los que suman impar. Bueno, entonces, por ejemplo, para el 2, es para este 2, elimino la columna y la fila y me queda el menor 2, 1, 4, 1. El determinante de 2, 1, 4, 1, como es un menor de orden 2, es 2 por 1 menos 1 por 4, es menos 2. Aquí me aparece menos 2 y además el signo se mantiene porque el 2 está en la posición 1, 1 y suma par, fila más columna suman par. Bueno, y así con todos los demás. El proceso así con todos los demás obteniendo la matriz adjunta. El siguiente paso es transponer la matriz adjunta. Transponer la adjunta consiste en cambiar las filas por columnas o las columnas por filas. Entonces, es decir, que cuando aquí tengo la columna menos 2, menos 1, 1, eso se transforma en la transpuesta en la fila menos 2, menos 1, 1. La columna 3, 2, menos 2 se transforma en la fila 3, 2, menos 2 y la columna menos 6, menos 5, 4 se transforma en la fila menos 6, menos 5, 4. Eso es calcular la adjunta de una matriz, ¿no? Cambiar filas por columnas o columnas por filas, como queráis verlo. Y por último, dividir entre el determinante. Fijaros que para a igual a 2 el determinante daba menos 1 y distinto de 0. Al dividir por el determinante, al dividir por un número, sabéis que la división por 0 no la puedo realizar, de ahí que si el determinante fuese 0 no existiría inversa. Sin embargo, como el determinante es distinto de 0, sí tiene inversa. Y precisamente esa inversa es la transpuesta de la junta dividido, en este caso, por menos 1. Dividir por menos 1, cuando digo dividir una matriz por un número, evidentemente estoy hablando de dividir todos los elementos
todas las componentes de la matriz, todos los números que determina la matriz, dividirlas entre el número menos 1, que en este caso es cambiarlas de signo, ¿no? Entonces ya tengo que la matriz a menos 1, aquí la tengo expresada. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es la matriz inversa por el método de Gauss. Si no os interesa, saltáis esa parte del vídeo, o si os interesa, pues apuráis la de adjuntos y veis con más calma el método de Gauss. Bueno, el método de Gauss vamos a hacer lo siguiente. Para el método de Gauss tenemos que escribir la matriz cuya inversa tenemos que calcular, es la 2, 1, 0, 0, 2, 1 y 3, 4, 1. Es la matriz A, pero para A igual a 2. Y a continuación escribimos la matriz identidad del orden que corresponda. En este caso, como es una matriz 3×3, escribimos la matriz identidad de orden 3×3. Bueno, pues para calcular la inversa, el método de Gauss consiste en, mediante operaciones elementales, con la matriz, pues operaciones elementales con filas, las vamos a hacer con filas. Hay que hacer que la matriz de la izquierda se transforme en una matriz escalonada triangular por triangular, tanto superior como inferior, es decir, en una matriz diagonal, es decir, haciendo ceros en todos los elementos que no forman parte de la diagonal, y la matriz obtenida en la parte derecha va a ser la matriz inversa que estoy buscando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizando, como os decía, operaciones elementales por filas. Para hacer un 0 donde está el 3, aquí hay que hacer un 0 donde está este 3 y donde está este 4, por ejemplo. Bueno, pues vamos a hacer un 0 donde está el 3. Para hacer un 0 donde está el 3, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger la fila 3, la vamos a multiplicar por 2 y a ese resultado le vamos a restar el triple de la fila 1. Si la fila 3 la multiplico por 2, voy a tener aquí 6. Y si multiplico 3 por 2, voy a tener 6. Si lo resto, 6 menos 6 me da 0. Eso sería una primera operación elemental para obtener un 0 en el 3. Así que hacemos eso. Siempre la que se modifica es la primera fila que expreso, en este caso la fila 3, ¿no? Entonces sería 2, 1, 0. Esta es la fila 1 y la fila 2 que permanecen invariables. Y aquí me va a quedar 0. Ahora el 4 sería 2 por 4, 8. 8 menos 3 por 1, 8 menos 3, 5. Aquí sería 2 por 1 es 2 menos 3 por 0, 2. 2 por 0 es 0, menos 3 por 1, menos 3. 2 por 0 es 0, menos 3 por 0, 0. Y 2 por 1 es 2, menos 3 por 0, 2. Bien, la fila 3 queda modificada de esta forma haciendo esta operación elemental. El siguiente paso es hacer un 0 donde está el 5. Para hacer un 0 donde está el 5 ahora voy a tomar como referencia el 2. Porque si tomo como referencia este 1, este 0 que he hecho aquí lo deshago. Así que tengo que bajar ahora el nivel y para hacer un 5 en el 0 tengo que jugar con este 2. ¿Qué voy a hacer? Pues ahora voy a modificar la fila 3 de nuevo. Entonces a la fila 3 la multiplico por 2, o sea, hago un cruce, ¿no? Multiplico por 2 la fila 3 y así obtengo 2 por 5, 10, y la fila 2 la multiplico por 5 para obtener 10 también y la resto. Es decir, que la operación elemental que tengo que hacer aquí es 2 fila 3 menos 5 fila 2. Aquí queda indicado 2 fila 3 menos 5 fila 2. Y haciendo esta operación, la fila 3 se transforma en esta nueva fila. ¿Cómo? Pues 2 por 0 es 0 menos 0, 0. 2 por 5 es 10 menos 10, 0. 2 por 2, 4 menos 5 por 1 es 4 menos 5 es menos 1. 2 por menos 3 menos 6 menos 6 menos 0 menos 6. 2 por 0 es 0 menos 5 por 1 menos 5. Y 2 por 2, 4 menos 0, 4. Bien, aquí la tengo. Bueno, pues ya fijaros que voy ya tratando de hacer diagonal la primera matriz 3×3 que tengo aquí dentro. Ahora voy a hacer un 0 donde está el 1. Para hacer un 0 donde está este 1, voy a trabajar con este 2, de la misma manera que he hecho para hacer un 0 aquí en la fila 3. Y como tengo que modificar la fila 1, porque lo que tengo que hacer es un 0 ahora aquí, ahora tengo que multiplicar la fila 1 por 2. Aquí tengo 2 por 1, 2. Como aquí tengo 2, le resto la fila 2. Es decir, sería 2 fila 1 menos fila 2. Ahora hago 2 fila 1 menos fila 2, porque he hecho la fila 2 menos fila 3. A ver, aquí no estoy haciendo lo que dije, porque donde estoy haciendo el 0, bueno, he alterado el orden, es lo mismo, ¿eh? Lo que acabo de decir es correcto, pero aquí he alterado el orden. En vez de hacer un 0 donde está el 2, voy a hacer un 0 donde está... Perdón, en vez de hacer un 0 donde está el 1, voy a hacer un 0 donde está este 1 que está aquí. También lo puedo hacer así. Y para hacer un 0 aquí, hago 1 menos 1, sumo directamente, es decir, hago la fila 2 más la fila 3. Bueno, aquí he alterado el orden, no importa. Si hago la fila 2 más la fila 3, la que se modifica es la fila 2. Y al sumar las dos filas me queda
esta. Fijaros que es la fila 2 ahora la que cambia. Las otras dos filas permanecen iguales. ¿Y qué he hecho aquí? Pues fila 2 más fila 3, 0 más 0, 0, 2 más 0, 2, 1 menos 1, 0, 0 menos 6, 1 menos 5, menos 4 y 0 más 4, 4. Entonces he hecho un 0 donde está el menos, donde estaba el 1, que también también tenía que hacerlo, ¿no? Y ahora voy a hacer el 0, me queda por último el 0 donde está el 1, que era lo que estaba tratando de hacer antes, que os decía que era 2 fila 1 menos fila 2. 2 fila 1 menos fila 2. El orden en que lo hagáis no importa. El orden en que tratéis de hacer ceros los elementos no importa en qué orden toméis los elementos. La cuestión es hacer ceros ahí, ¿no? En esos elementos. Bueno, pues 2 fila 1 menos fila 2, ahora lo que se modifica es la fila 1 y sería 2 por 2... A ver, y me queda esto, sería 2 por 2, 4 menos 0, 4, 2 por 1 es 2 menos 2, 0, que es lo que pretendía, 2 por 0 es 0 menos 0, 0, estos ceros también permanecen, 2 por 1 es 2 más 6, 8, 2 por 0 es 0 menos 4, 4 y 2 por 0 es 0 menos 4 menos 4. Bueno, pues fijaros que ya he convertido esta matriz 3 por 3, la he convertido en una matriz diagonal. Solamente son distintos de 0 los elementos de la diagonal. ¿Cómo la transformo ahora la matriz identidad? ¿Cómo la convierto esta matriz en la identidad? Pues evidentemente aplicando la siguiente operación elemental. Si yo divido por 4 la primera fila, eso lo puedo hacer porque eso es una operación elemental también. Una operación elemental es multiplicar un número por una fila. Y dividir por 4 es multiplicar por un cuarto. Entonces, cuando digo voy a dividir por 4, en realidad estoy multiplicando por un cuarto, ¿no? Entonces, divido por 4 la primera fila, divido por 2 la segunda y divido por menos 1 la tercera. Si hago esas tres divisiones, aquí lo indico, ya me queda aquí sería 1, 0, 0, 2, ¿por qué 2? Porque estoy dividiendo por 4, recorrer toda la primera fila. Por eso me queda aquí 8 entre 4. Aquí sería 4 entre 4, 1 y menos 4 entre 4, menos 1. Bueno, pues la primera fila me quedaría así. La segunda fila la divido por 2, me queda 1 aquí en la diagonal y aquí me quedaría menos 3, menos 2 y 2, aquí están. Y la tercera la divido por menos 1, que es cambiarle de signo a esos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué he obtenido? He trasladado la matriz identidad que la puse al principio a la derecha, la he trasladado a la izquierda. Y lo que me queda a la derecha es la matriz inversa que estoy buscando. Ese es el método de Gauss para calcular la matriz inversa. Fijaros que es más laborioso que hacerlo por adjuntos. Entonces, si lo sabéis hacer de las dos formas, lo más recomendable es que lo hagáis por adjuntos, aunque por adjuntos también os podéis equivocar en algún signo. Aquí hay que tener cuidado con las operaciones, pero repito, he acabado antes por adjuntos que por el método de Gauss. También depende de la naturaleza de la matriz, si la matriz es de orden 2×2, etcétera. Bueno, en todo caso, este sería el método de Gauss. Por último, me queda realizar el apartado C, y el apartado C me dice que para A igual a 2 resuelva esta ecuación matricial. Es decir, tengo aquí unas operaciones con matrices donde X es una matriz que hay que despejar. Pues vamos allá, vamos a escribirla, la ecuación matricial. Y para despejar X, como está multiplicando por ahí, sumando con la identidad de orden 3, en primer lugar, esta identidad de orden 3 que está sumando, la paso para el miembro de la derecha restando. Así que me queda que X por A es traspuesta de B por C menos la matriz identidad que la paso restando. Y ahora la que me está molestando a la hora de despejar a la hora de despejar X, perdón, que es la incógnita, es la matriz A que la está multiplicando. Entonces, ¿cómo yo elimino esta A de ahí? Pues para eliminar esa A de ahí, como aquí en matrices no existe la división, pero sí existe la matriz inversa, si yo multiplico por la matriz inversa a la derecha, el A por A-1 se transforma en la identidad, y la identidad, recordar que es el elemento neutro para el producto de matrices. Me quedaría X por Y igual a X, ya quedaría la X despejada. Entonces, si multiplico tengo que multiplicar por A-1 a la derecha para eliminar esta A. Si yo multiplico por A-1 a la derecha, aquí esta expresión la tengo que multiplicar por A-1 a la derecha también. Insisto en esto de la lateralidad, en esto de multiplicar por la derecha, porque el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, si fuesen números, podría multiplicar por la inversa por cualquier lado. Pero al tratarse de matrices, lo tengo que ver por qué lado lo tengo que hacer. Si yo multiplico por la izquierda, la -1 está multiplicando a la X, no está multiplicando a la A, porque yo no puedo decir que X por A sea igual a por X, no puedo pasarla a la izquierda. En otras palabras, tengo que multiplicarla siempre pegada a la A, y aquí sería a la derecha, no a la izquierda. Así que
me quedaría entonces que x es igual a esta expresión, toda ella, la pongo entre paréntesis porque tengo que multiplicarla toda, multiplicado por a menos 1 y a la derecha. Si yo pusiese a menos 1 por bt por c menos i3, si pusiera la menos 1 a la izquierda, sería un error grave. Bueno, pues entonces el x ya está despejada y ahora si quiero expresarla en su forma matricial, pues tendré que hacer estas operaciones. A menos 1 ya lo tengo porque estamos para el caso igual a 2. A menos 1 es lo que me daba en el apartado B la matriz inversa. Y lo único que tengo que hacer es esta operación, la traspuesta de B por C menos la matriz de identidad. Bueno, pues la matriz traspuesta de B por C, aquí tengo B y aquí tengo C. Entonces, la traspuesta de B por C es esta expresión que está aquí. Fijaros. La traspuesta de B, como veis, una matriz fila, la traspuesta de B es una matriz columna, es decir, se transforma la fila en una columna. C no cambia, es la matriz fila 1, 3, menos 1, menos la matriz identidad. Para que dos matrices se puedan restar o sumar, tienen que tener el mismo orden. Esta es una matriz 3×3. La cuestión es, ¿y esto es una matriz 3×3? Pues sí, el producto de esta matriz por esta matriz es una matriz 3×3, porque esta matriz tiene 3 filas por una columna. Esta matriz tiene una fila por 3 columnas. Y tienen el mismo número, la primera tiene una columna y la segunda tiene una fila, entonces se puede multiplicar y el resultado es el número de filas de la primera, que es 3, por el número de columnas de la segunda, que es 3. El resultado me va a dar una matriz 3×3. ¿Y qué matriz me va a dar? Pues es fila por columna, el producto lo sabemos hacer ya, de sobra. El producto es, bueno, este es A-1, este es al añadido por A-1, que es esto. Bien, este producto me va a dar esta matriz que está aquí. 2, 6 menos 2, menos 1, menos 3, 1. ¿De dónde sale esto? Pues fijaros, el producto de estas dos matrices. Filas por columnas. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por menos 1, menos 2. Primera fila. Segunda fila, por todas las columnas. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 1 por menos 1, 1. Aquí está, menos 1, menos 3, 1. Y la otra es 0 por 1, 0. 0 por 3, 0. 0 por menos 1, 0. Es 0, 0, 0. A esta matriz le resto la identidad y el resultado lo multiplico por la inversa de A. Bueno, pues ahora hago esta resta ya, componente a componente, tienen que tener evidentemente el mismo orden. Al hacer la resta me va a dar esto, ya no lo explico, ya se ve aquí, y ahora se multiplica por esta matriz. Y el producto de dos matrices, ahora tampoco insisto en ello, el resultado final me va a dar esto. Recordar que es filas por columnas, ¿sí? Primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna, para obtener la primera fila del resultado. Para obtener la segunda fila del resultado, primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, segunda fila, tercera, estoy diciéndolo mal. Segunda fila, primera columna, segunda fila, tercera columna. Yo tengo 16, 12, menos 11. Bueno, y así para la última. Bueno, pues ya tengo entonces el valor de x. Este sería el valor de x de que es la incógnita de la ecuación matricial del apartado C. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio ya de análisis. Me dan una función que es un polinomio de grado 3 con 3 parámetros A, B y C y con las siguientes condiciones. Calcule los valores de A, B y C sabiendo que la gráfica posee un extremo relativo en el punto de abscisa x igual a 3 y que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto 0,18 es menos 3. Bueno, como tengo que calcular tres incógnitas, que son A, B y C, voy a necesitar tres condiciones para generar tres ecuaciones lineales que me resuelvan, que a la hora de ser resuelto el sistema formado por ellas, me den A, B y C precisamente. Y entonces tengo lo siguiente. Me dice que f posee un extremo relativo. La caracterización de los extremos relativos de una función viene determinada por la derivada de la función. Así que voy a necesitar la derivada de la función. Entonces voy a escribir la función f de x, que ya la tengo aquí, y su derivada, f' de x. Y su derivada es 3x al cuadrado más 2ax más b. Bien. Y vamos entonces con lo que me dice calcular la gráfica A, B y C sabiendo que f posee un extremo relativo en x igual a 3. Los extremos relativos, la derivada en el punto se anulan, es decir, que la derivada en 3 es 0. Esa es la primera condición. La derivada en 3 es igual a 0. La siguiente, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto 0,18 es menos 3. Bueno, me está diciendo que la gráfica pasa por el punto 0,18. Porque me dice que hay una recta tangente a la gráfica en ese punto. Entonces el punto 0,18 es el punto de tangencia. Es decir, pertenece a la recta tangente, pero también pertenece a la gráfica. Eso quiere decir que f de 0 es 18.
Esa es la otra condición. Y la tercera condición, como me dice que en ese punto la pendiente de la recta tangente es menos 3, sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto. Es decir, la derivada en el punto en x igual a 0, en este caso la abscisa es 0. Es decir, que me están diciendo que la derivada en 0 es menos 3. Esa es la tercera condición. Con estas tres condiciones voy a hallar a b y c. Bueno, f' de 3, si f' de 3 es igual a 0, voy a la derivada, sustituyo x por 3 y me tiene que dar 0. Al sustituir por 3 me queda 3 por 3, 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, 27 más 6a más b, igual a 0. 27 más 6a más b igual a 0. Que f de 0 sea igual a 18, tengo que sustituir x por 0 en la función ahora, aquí en f de x. Si sustituyo x por 0 me queda c igual a 18. Aquí ya tengo el valor de c despejado en esta condición. Y por último, f' de 0 igual a menos 3, sustituyendo x por 0 en la derivada me tiene que dar menos 3 y aquí yo tengo que b precisamente es menos 3. B es menos 3. Aquí ya tengo entonces dos soluciones, B y C inmediatas. Y para hallar A me voy a la primera ecuación obtenida, sustituyo B por menos 3 y me queda 27 menos 3, 24. 6A igual a menos 24. Si 6A es igual a menos 24, A es igual a menos 4. Bueno, pues ya tengo resuelto el apartado A. Muy fácil. Hay que saber bien obtener las condiciones del problema para hallar a B y C. Apartado B. Calcule el área del recinto acotado limitado por la gráfica de la función y el eje de abscisas. Bueno, como se trata del área de una función y el eje de abscisas, lo único que tengo que ver en primer lugar es qué recinto acotado determina esa función con el eje. Y para ver qué recinto acotado determina esa función con el eje, lo que voy a averiguar es dónde corta la función g, dónde corta el eje de las x. Para ello igualamos a 0. Donde corta el eje de las x es donde la y es igual a 0, es decir, donde la función g de x es 0. Y la función es 0 cuando ocurre esto. ¿Y cómo se resuelve esta ecuación de grado 3? Pues la única forma de resolver esta ecuación es por el método de Ruffini, o que la podamos resolver por Ruffini. Para ello escribimos los coeficientes del polinomio en orden decreciente. Aquí tenemos 1 menos 4 menos 3, 18 y vamos a ver a qué entra de forma que el resto me dé 0. Pues como es 18 tiene que ser un divisor de 18. Voy a probar, en el 1 no me va a funcionar, el 1 no va a funcionar porque la suma no me da 0. Si la suma de estos números me diera 0, entra siempre al 1. Bueno, me va a entrar en este caso, después de haber probado algunos así a voleo, como el 3, que también es un divisor de 18, o el menos 2, pues voy a entrar a 2. Y voy a comprobar que el 2 es una posible solución. Aquí, perdón, el menos 2 es una posible solución. Entonces, bajo el 1, menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 menos 4 es menos 6, menos 2 por menos 6 es 12, 12 menos 3, 9, y menos 2 por 9, menos 18. Y efectivamente me da 0. Entonces el menos 2 es una solución de la ecuación esta que estoy tratando de averiguar aquí. Voy a seguir, entonces aquí ya tengo que x, esto sería x más 2 por x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Puedo seguir intentando encontrar otra raíz? Sí, aquí con el 1 menos 6, 9. Voy a tratar de encontrar una raíz y aquí me va a entrar a 3, por ejemplo. Bueno, si tratara de encontrar, no sé si os dije antes el 3, comenté el 3. Si pongo 3 aquí, me va a dar 0, evidentemente. Si me da 0 aquí, el 3 al principio también me lo daría. Encontraría el 3 antes que el menos 2. Pero bueno, en cualquier caso, bajo el 1, me queda 3 por 1 es 3. Menos 6 más 3, menos 3. 3 por menos 3, menos 9. Y efectivamente me da 0. Bueno, pues la factorización de este polinomio sería x más 2 por x menos 3 por, y lo que me queda aquí, que es x menos 3. Entonces es x más 2 por x menos 3 al cuadrado, porque aquí me aparece x menos 3 por x menos 3, x menos 3 al cuadrado. Bien, ¿qué trataba de averiguar aquí yo? Yo lo que estaba tratando de averiguar son dónde la función corta el eje de las x, y resulta que lo corta en menos 2 y en 3. Bueno, pues eso quiere decir que hay una zona acotada, que está un área acotada determinada por la función y el eje de las x, que va desde menos 2 hasta 3. Entonces solamente me interesa trabajar en ese intervalo. Y ahora tengo que averiguar una segunda cosa, que es entre menos 2 y 3,
¿La gráfica está por encima del eje o por debajo del eje? Bueno, eso es más fácil todavía, porque para ver si está por encima o por debajo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cojo en el intervalo menos 2, 3, en el intervalo menos 2, 3, cojo un punto cualquiera. Me da igual, cualquier punto que esté entre menos 2 y 3. El más fácil de coger, evidentemente, es el 0. Voy a coger el 0. Y voy a sustituir las dos funciones que estoy comparando, es decir, que es la función x al cubo menos 4x al cuadrado menos 3x más 18, con la función del eje de las x, que recordar que el eje de las x es igual a 0. Y entonces sustituyo la función por 0. La x sustituyo por 0 y me da 18. Si me da 18, en el eje de las x me daría 0. 18 es mayor que 0, por lo tanto, la función, si me da 18, está por encima. Si la imagen me da 18, la función está por encima del eje, en todo el intervalo, además. Si f de x está por encima del eje en todo el intervalo, el área que estoy buscando es la integral desde menos 2 hasta 3 de la función de la que está por encima, que es f de x. No tengo que cambiarla de signo, menos la que está por debajo, que en este caso es la recta, y igual a 0. Entonces, esto sería el área que estoy buscando. La integral entre menos 2 y 3 de f de x. Si aquí me diera negativo, si f de x me diera negativo, eso quiere decir que la función estaría por debajo. Entonces aquí tendría que poner menos f de x. Tendría que cambiarle de signo a toda la función. Bueno, pues la integral entre menos 2 y 3 de esa función es hacer la primitiva de esta función, que es un polinomio, x a la cuarta partido por 4, menos 4x al cubo partido por 3, menos 3x cuadrado partido por 2, más 18x, evaluados entre 3 y menos 2. Aplicar la regla de Barrow, sustituimos la x por 3 en toda esa corchete, obteniendo este primer paréntesis, menos, y luego lo sustituimos por menos 2, la x por menos 2, obteniendo todo esto. Aquí ahora hay que tener cuidado con las operaciones, cogéis la calculadora, tener cuidado con las operaciones y los signos, y el resultado final nos va a dar, si no me he equivocado, es 52,08 unidades cuadradas de superficie en el sistema de referencia que estoy trabajando. Bueno, pues este sería el ejercicio 3. Pasamos al siguiente ejercicio. Me dan otra función, una función aquí definida a trozos. Viene determinada por dos trozos. Un trozo es un trozo de recta, que es 6x menos 3, y esto es una rama de parábola. Esto es una parábola, que es un polinomio de segundo grado, pero a partir de x, a partir de 1. Y antes de 1, la recta. Con A y B dos números reales, cualesquiera, determinar A y B para que la función sea continua y derivable. Bueno, en todo su dominio. El dominio evidentemente es todo R. ¿Por qué? Porque para los menores iguales que 1 es una recta que no hay ninguna, están definidos todos los valores, y para X mayor que 1 están también definidos todos los valores. Entonces el dominio es todo R. Para que sea continua y derivable. La recta es continua y derivable por sí sola, para los valores menores, en particular para los menores que 1. La parábola es derivable y continua también para todo R, en particular para los mayores que 1. Entonces el problema está en el 1, que es el punto donde cambia. Ahí puede haber una rotura en la continuidad de la función, o puede, en caso de que sea continua, también puede ocurrir que no fuese derivable si hay un pico en la continuidad, si la función se quiebra al ser continua, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí la cuestión está en averiguar la continuidad y derivabilidad en x igual a 1. Vamos con la continuidad en x igual a 1. Lo primero que siempre que se estudia es la continuidad. Para la continuidad hay que ver que el límite cuando x tiende a 1 de la función coincide con la imagen, coincide con f de 1. Así que, ¿quién es f de 1? Bueno, pues f de 1 está definida aquí, es 6 por 1 menos 3. 6 por 1, 6, menos 3, 3. f de 1 es 3. Y vamos con el límite cuando x tiende a 1. El límite cuando x tiende a 1, aquí hay un problema, que es que si x tiende a 1 por la izquierda del 1, la función es 6x menos 3, y si tiende por la derecha es ax al cuadrado más bx más 2, con lo cual eso quiere decir que tengo que estudiar los límites laterales por separado. Entonces, si x tiende a 1 por la izquierda, dije que era la expresión 6x menos 3, que me da 6 por 1 menos 3, 6 menos 3, 3. Y por la derecha es a por 1 más b por 1 más 2, a más b más 2. Ese sería el límite. Como tienen que ser iguales para que el límite exista, el límite global existe y coincida con 3, tienen que ser iguales y además iguales a 3. Es decir, que a más b más 2 tiene que ser igual a 3. Esa es la primera condición. O, si queréis, a más b igual a 1, ¿no? El 3 y el 2 los 1 a la derecha aquí y me queda 1. A más b igual a 1. Esa es la primera ecuación que obtengo. Ahora, como me dice que tiene que ser derivable, también, para ser derivable, pues la derivada por la izquierda tiene que ser igual a la derivada por la derecha.
Esto se puede hacer por límites utilizando la definición de derivada, pero es más latoso y más engorroso. Yo ya lo voy a hacer por funciones derivadas, puesto que sabemos derivar. Entonces, ¿cuál es la derivada por la izquierda de 1? La derivada por la izquierda de 1 es 6. Es la derivada de 6x menos 3. Entonces, la derivada por la izquierda de 1 es 6. Y evaluar la función constante 6 para x igual a 1 me va a dar 6 porque no depende de x. Esto da 6. Y la derivada por la derecha es 2ax más b. Y eso evaluado en x igual a 1. 2ax más b evaluado en x igual a 1 es 2a más b. Para que la función sea derivable, las derivadas laterales han de coincidir. Entonces, 2a más b tiene que ser igual a 6. Esa es la otra condición, es la otra ecuación que junto con a más b igual a 1 me generan este sistema que a la hora de resolverlo, muy fácil de resolver, porque lo que hago es restar la segunda ecuación a la primera y queda 2a menos a, las b se anulan y 6 menos 1, 5. Me queda que a es igual a 5. Y si a es igual a 5, b es igual a 1. Esto se hace de tacón prácticamente. Si a es igual a 5, b es igual a 1 menos 5, a menos 4. Lo dije mal. Si es igual a 5, b es menos 4. Bueno, quiero decir que esto se hace de forma inmediata. No hace falta escribir prácticamente nada. Bueno, pues entonces ya tengo a y b. Para que sea continuo y derivable. Vamos entonces con el apartado B. El apartado B me dice calcular el área del recinto acotado limitado por el eje de las X y la gráfica de la función y me da esta rama de parábola. Bueno, fijaros que este apartado B es igual, prácticamente exactamente igual al apartado B del ejercicio anterior, del ejercicio 3. Se trata de una función con el eje de las X, entonces hay que ver en primer lugar dónde forman un recinto acotado. Para ello tenemos que comprobar que se corten en 2 puntos, porque si no se cortan en ningún punto o se cortan en uno solo, evidentemente no forman región acotada ninguna. Entonces vamos a ver los puntos de corte. Y los puntos de corte es resolver la ecuación menos 2x al cuadrado más 8x menos 6 igual a 0. Si igual a 0 esa función, y bueno, la puedo dividir todo por menos 2. Si divido todo por menos 2 se simplifica la ecuación a esta y las soluciones son 1 y 3, porque el producto 1 por 3 es 3, término independiente, y la suma 1 más 3 es 4, cambiado de signo, término coeficiente de grado 1, siempre y cuando aquí tengamos coeficiente 1. Entonces x igual a 1 y x igual a 3. Si no lo hacemos así, repito o insisto, hay que hacerlo por la fórmula consabida de la resolución de la ecuación de segundo grado. Bueno, entonces, si corta en 2 puntos ya tengo una región limitada, desde el 1 hasta 3 que está acotada. El siguiente paso es ver si la función está por encima del eje o está por debajo. Pues para ello tomamos un intervalo, en el intervalo 1, 3, que es donde donde está la región acotada. En el intervalo 1, 3 tomo un punto cualquiera, voy a tomar el 2 y calculo la imagen del 2 mediante la parábola. Si me da positivo está por encima del eje, si me da negativo está por debajo. Y g de 2, ¿cuánto me da? 2 al cuadrado, es 4, 4 menos 4 por 2, 4 menos 8 menos 4, menos 4, perdón, aquí, g es aquí, cuidado, esto es simplificado, aquí lo puedo simplificar para resolver la ecuación, pero yo tengo que calcular la imagen de g, y g es menos 2x al cuadrado más 8x menos 6, no la simplificación, al sustituirlo por 2 me queda 2 al cuadrado 4 por menos 2 menos 8 más 8 por 2 16, 16 menos 8, 8, y 8 menos 6, 2, me da 2, g de 2 es 2, y es positivo. Por lo tanto, la función g de x, la rama de parábola entre 1 y 3, está por encima del eje de las x. Así que dentro de la integral no lo tengo que cambiar de signo. Así que el área pedida es la integral desde 1 hasta 3 de la función. Si me diera negativa, tendría que poner menos g de x. Tendría que cambiarle de signo a la función g. Y la integral desde 1 hasta 3 de g de x es la integral entre 1 y 3 de esta función. Aquí me falta un paréntesis, para abrir un paréntesis. O sea que aquí está cerrado, falta por abrirlo, pero bueno, es un error gráfico. Y esto es la primitiva es menos 2x al cubo partido por 3, más 8x al cuadrado partido por 2, 8x al cuadrado partido por 2 simplificado es 4x al cuadrado, menos 6x. Esto evaluado entre 3 y 1 por la regla de Barrow, sustituyo por 3 y obtengo esto al sustituir la x por 3 y al sustituirlo por 1 me queda lo que está dentro de este paréntesis. Bien, haciendo esta operación, 8 tercios finalmente, o 2,66 unidades cuadradas. Bueno, pues pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio 5. Un estudio realizado por una sucursal bancaria se ha determinado que el 70% de los créditos concedidos son hipotecarios, el 25% superan los 200.000 euros, el 20% de los créditos son hipotecarios y de más de 200.000 euros. Se elige al azar un cliente al que se le ha concedido un crédito, calcule la probabilidad de que
Bien, me piden ahí tres cosas y aquí en realidad lo que me están dando es trabajando es con dos sucesos. Hay el suceso A, que es que se le concede un crédito hipotecario y el otro suceso que los créditos superan los 200.000 euros. Esos son los dos sucesos con los que tengo que trabajar. Entonces, la probabilidad de que le conceda un crédito hipotecario es 70 partido por 100. Aquí tengo A y B. A, crédito hipotecario, B supera los 200.000. Probabilidad de A, 70 entre 100, que es 0,7. Probabilidad de B, 25 entre 100, 0,25. Y luego me dice que el 20% de los créditos verifican los dos sucesos, son hipotecarios y de más de 200.000. Como verifican al mismo tiempo, eso es la probabilidad de la intersección. La probabilidad de A intersección B es 20 partido por 100. A partir del enunciado tengo las probabilidades de estos tres sucesos, de A, de B y de la intersección. Y a partir de esto me pide apartado A, el crédito no sea hipotecario, es decir, no A y intersección no B. El apartado es la probabilidad de no A, intersección no B, contrario o contrario de A, intersección contrario de B, como queráis leerlo. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Bien, vamos a hacer lo siguiente, la probabilidad de la intersección de dos sucesos por las leyes de Morgan es la probabilidad del contrario de la unión. Aquí lo tengo, probabilidad del contrario de la unión. Esto es una ley de De Morgan. Es importante saberse bien esas dos leyes, las dos leyes de De Morgan, porque se aplican mucho en este tipo de problemas. Y la probabilidad de un suceso, ahora es un suceso contrario, la probabilidad de un contrario es 1 menos la probabilidad del suceso, es decir, es 1 menos la probabilidad de A unión B. ¿Y sabemos la probabilidad de unión B? Sí, porque la probabilidad de unión B sabemos la fórmula consabida de que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y esos valores los tengo aquí. Es decir, esto sería 1 menos, abrimos paréntesis, 1 menos, abrimos paréntesis y ponemos la probabilidad de la unión B, que sería 0,7 más 0,25 menos 0,2. Esto es igual a 1 menos, este paréntesis al sumarlo es 0,75. Y 1 menos 0,75 es 0,25. Y ya tengo el apartado A resuelto. Pero fijaros que el truco está en esta igualdad, que es la ley de De Morgan. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice si su crédito no es hipotecario, probabilidad de que éste no supere los 200.000 euros. El apartado B me pide la probabilidad, aquí lo tengo, de entonces de que, contrario de B, pide que no supere los 200.000 condicionado a que el crédito no sea hipotecario, al contrario de A. Bueno, esto es una probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada hay que saberse bien la formulilla, que es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición. Entonces, ahora los dos sucesos son contrario de B y contrario de A, que lo he calculado en el apartado A. Fijaros aquí en el apartado A, aquí aunque esté contrario de A y contrario de B, es lo mismo, porque la intersección es una operación conmutativa. Es lo mismo A contrario, intersección B contrario, que B contrario, intersección A contrario. Y eso me da 0,25. Es el valor del numerador, 0,25. Y la probabilidad del contrario de A es 1 menos la probabilidad de A. 1 menos 0,7 es 0,3. Entonces me da 0,25 entre 0,3, cuyo resultado final es 0,833. Bueno, este 3 sería periódico, sería 3 periódico. Bueno, esto es muy fácil. Vamos con el apartado C. El apartado C es otra condicional, porque me aparece aquí un sí. Si su crédito supera los 200.000, ahora la condición es B, que el crédito supere los 200.000, es el suceso B. Calcular la probabilidad de que no sea hipotecario, calcular la probabilidad de contrario de A, probabilidad contrario de A condicionado a B. Ahora sería esta condicionado, pues lo mismo, sería la intersección, B intersección A contrario o A contrario intersección B, como queráis escribirlo, es el orden, repito, no importa porque la propiedad es conmutativa, la intersección es conmutativa, partido por la probabilidad de B. Ahora aquí tengo la probabilidad de B, la conozco, 0,25, el denominador no me genera ningún problema, el problema está en B intersección contrario de A. ¿A quién es igual esto? Bueno, recordar que cuando tengo un suceso intersecado con un contrario, esto es lo mismo que esta operación se llama diferencia de sucesos. Esto es lo mismo que B menos A. También se puede escribir así como B menos A, que se puede escribir de esta manera, probabilidad de B menos A. Y recordar que la probabilidad de la diferencia es la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Es esto. Esto también es una fórmula importante que hay que saber,
partido por la probabilidad de B. La probabilidad de B es 0,25. La probabilidad de B, ahora la vuelvo a escribir aquí en el numerador, 0,25, y la probabilidad de la intersección es 0,2. Entonces esto queda en el numerador, 0,25 menos 0,2 entre 0,25, bueno, ese resultado es 0,2 y estaría el ejercicio 5 resuelto. Vamos con el ejercicio 6. En su tiempo libre, el 65% de los estudiantes de un centro educativo juega con videojuegos, el 45% lee libros y el 15% no hace ninguna de las dos cosas. Bien, aquí tenemos que manejar dos sucesos, que es que el estudiante juega con videojuegos, le voy a llamar V al suceso, y lee libros, que le voy a llamar L. Tengo dos sucesos. A, bueno, aquí, perdón, no utilizo la V y la L, utilizo el A y el B. Bien, A juega videojuegos, B lee libros. Probabilidad de A. Probabilidad de que juega videojuegos. El 65%, es decir, 0,65. La probabilidad de A, 0,65. La probabilidad del suceso B, de que lee libros, como es el 45%, 0,45. Probabilidad de B. Y me dice que no hace ninguna de las dos cosas, el 15%. Es decir, que no hace ninguna de las dos cosas es que ni lee libros ni juega videojuegos. Es decir, eso sería la probabilidad del contrario de A intersecado con el contrario de B. Eso sería el suceso. A contrario, intersecado B contrario, y es el 15%. Por lo tanto, la probabilidad 0,15. A partir de estos tres datos, me pide que la probabilidad de que juegue con videojuegos o lea libros, es decir, la probabilidad de la unión, pero me están pidiendo la probabilidad de A unión B. Bueno, pues para hallar la probabilidad de A unión B parto de esta identidad, de que 0,15 es la probabilidad de la intersección de los contrarios. ¿Por qué me voy a la probabilidad de la intersección de los contrarios? Porque me pide luego la probabilidad de la unión. Y por las leyes de Morgan, la intersección de los contrarios es el contrario de la unión, es decir, que esto es la probabilidad del contrario de la unión. Y la probabilidad del contrario de la unión es 1 menos la probabilidad de la unión. Porque el suceso contrario sabemos que es 1 menos la probabilidad, en este caso, del suceso que aquí es la unión. Y eso me da 0,15. Es decir, 0,15 es 1 menos probabilidad de la unión. De aquí despejo la probabilidad de la unión. La probabilidad de la unión es 1 menos 0,15. Si la probabilidad de la unión es 1 menos 0,15, ya tengo la probabilidad de la unión, que es 0,85, que es el apartado A, que es que juegue con videojuegos o lea libros. La probabilidad de A, unión B. Bien, aplicando las leyes de De Morgan, como en el apartado A del ejercicio anterior. Vamos con el apartado B. Juegue con videojuegos y no lea libros. Esa es la probabilidad de que ocurra A y el contrario de B, es decir, que ocurra A y no ocurra B. A contrario de B, probabilidad de A contrario de B. La probabilidad de A contrario de B, como os dije en el ejercicio anterior, era un suceso intersecado con su contrario, es lo mismo que la probabilidad de la diferencia de A menos B. Y la probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección de A y B. Y ahí tengo estos datos, pues solo me falta la probabilidad de la intersección, porque tengo la de A, pero la de la intersección no la tengo, ¿no? Bueno, ¿y cómo calculo la de intersección? Bueno, la de intersección la calculo fácilmente teniendo en cuenta que conozco la de la unión. Aquí aparte, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. De ahí despejo la probabilidad de la intersección y sé que de esa fórmula la probabilidad de la intersección es esto que tengo aquí. La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión. La probabilidad de A la conozco, sí, 0,65. La probabilidad de B también, 0,45. Y la probabilidad de la unión la he calculado en el apartado A, 0,85. Hago esta operación y me da 0,25. Ya tengo entonces la probabilidad de la intersección. Me voy aquí y la probabilidad de A es 0,65 menos la probabilidad de la intersección, que es 0,25. Aquí tengo, parto de aquí y queda esto menos esto. Y esto da 0,4. Eso sería el apartado B. Y el apartado C, lee la probabilidad de que lea libros, es decir, la probabilidad de B, sabiendo que no juega con videojuegos, condicionado a el contrario de A. Probabilidad de B condicionado a contrario de A. La probabilidad de B condicionado a contrario de A es la probabilidad de B intersección contrario de A, partido por la probabilidad del contrario de A, que es la condición. Aquí tengo otra diferencia, que es B menos A. Probabilidad de B menos A. Y aquí es 1 menos la probabilidad de A, que es la probabilidad del contrario de A. Y la probabilidad de B menos A, la probabilidad de B menos A es la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y aquí es 1 menos la probabilidad de A. ¿Tengo todo esto? Sí, porque la probabilidad de B es 0,45, la probabilidad de intersección B la tengo calculada aquí, en el apartado B anterior, es 0,25,
Entonces me queda 0,45 menos 0,25 partido por 1 menos 0,65. Ya tengo todos los datos. El resultado final es 0,057. Bien. Pasamos al ejercicio número 7, que me dice la resistencia media a la ruptura de una nueva gama de herramientas sigue una distribución normal de desviación típica 15 megapascales. Se seleccionan al azar 100 herramientas forjadas en la misma máquina durante el mismo proceso de producción, obteniéndose una resistencia media de 800 megapascales. Bueno, entonces los datos que tengo es lo siguiente. Tengo una variable aleatoria X, que me mide la resistencia a la ruptura de una herramienta determinada en megapascales, cuya media no la conozco y cuya desviación típica son 15 megapascales. Bueno, aquí todas las unidades vienen unificadas en megapascales y me dice que la media es de 800, entonces porque aquí no puse yo 800. A ver, la resistencia normal, desviación típica, porque esta es la media, vale, esta es la media poblacional y esta es la media muestral para n igual a 100, porque aquí estoy tomando una muestra de 100 herramientas. Entonces, bien, n igual a 100, y si n es igual a 100, la media muestral para esas 100 muestras es x 800 megas, bien, megas pascales. Bueno, a partir de estos son los datos que yo tengo. A partir de estos datos me piden que realice una estimación con un nivel de confianza del 92% y entre qué valores se estima la resistencia media poblacional de esta gama de herramientas. Bueno, me están pidiendo que calcule un intervalo de confianza al 92% y ver los extremos de ese intervalo, es decir, entre qué valores la media de la población estaría ahí, entre qué valores estaría a un 92% de nivel de confianza. Bueno, pues entonces pasamos, sabemos que el nivel de confianza viene determinado por 1 menos alfa. 1 menos alfa es 0,92. Aquí calculo alfa, que es 0,08, divido entre 2, alfa medios, tengo que calcular porque la probabilidad acumulada que estoy buscando es 1 menos alfa medios, que es 0,96. A partir de este es el valor que yo necesito para conocer el valor característico z de alfa medios, que lo voy a utilizar en la fórmula del intervalo de confianza. Sé que la probabilidad de que el valor acumulado hasta z alfa medios es 0,96. Voy a la tabla, veo donde me da probabilidad acumulada 0,96 y 0,96 lo voy a encontrar, a ver, 0,96, lo que más aproxima a 0,96, que se encuentra por aquí. Aquí está, entre 0,95 y 99, que es prácticamente 0,96. Es 1,7 en la columna del 5. Pues voy a coger 1,75. Voy a coger z alfa medios 1,75. Aquí lo tengo, esto lo tengo, repito, de la tabla. Bueno, una vez que ya tengo z alfa medios, la fórmula para el intervalo de confianza es la media muestral, 800 más menos z alfa medios por sigma partido por raíz de n, en este caso raíz de 100. Entonces el intervalo viene dado, aquí está, y intervalo igual a media muestral 800 más menos el valor característico z alfa medios, cuya probabilidad acumulada es 1 menos alfa medios, esto lo tenemos que saber, por la desviación típica que es 15 partido por la raíz del tamaño muestral, raíz de n, raíz de 100. Bueno, 800 es el centro del intervalo, y lo que está sumando y restando es el radio del intervalo. Y el radio del intervalo, haciendo operaciones aquí, es 2,625. Si resto me da el extremo inferior del intervalo y si sumo me da el extremo superior. Así que el intervalo buscado aquí lo tengo indicado, es esto. Por lo tanto, ¿entre qué valores se estima la resistencia media de la población? Pues es 775,375 megapascales y 800,2,625 megapascales. Esa sería la respuesta al apartado A. Y la respuesta al apartado B es manteniendo el mismo nivel de confianza, es decir, todo lo que he hecho para alfa y para el z alfa medios ya me vale lo anterior porque es el mismo nivel de confianza. ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de una nueva muestra para que el error máximo de la estimación de la resistencia media de la rotura sea menor que 2 megapascales? Bien, importante esto. Ahora me piden n, es decir, n ahora no sería 100, aquí ahora sería raíz de n. Y me dice el error del máximo. El error siempre es el radio. El error máximo siempre es el radio del intervalo. Entonces, el error máximo es 1,75 por 15 partido por raíz de n. Eso tiene que ser menor o igual que 2, o menor que 2, me dice inferior a 2, ¿no? Aquí por eso pongo esta desigualdad. Repito, el error cometido cuando doy un intervalo de confianza, siempre el error máximo es el radio.
y el radio es lo que suma lo que resta a la media muestral. En este caso es esta expresión, raíz de n. Ahora, no es raíz de 100 porque yo lo que tengo que averiguar es quién es n. Bueno, pues el raíz de n pasa multiplicando aquí al 2, queda 2 raíz de n mayor que 15 por 1,75. 15 por 1,75 es 26,25, despejo raíz de n, paso el 2 dividiendo al 26,25 y ahora para cancelar la raíz elevo al cuadrado y me queda n mayor que 172,2. Como n tiene que ser un número entero, el primer valor de n que verifica esta condición es 173. Es decir, que a partir de 173... A partir de una muestra de tamaño 173, el error cometido va a ser inferior a 2 megapascales. Y vamos con el ejercicio 8 y último. Me dice si quiere estudiar la proporción de perros que están vacunados en Andalucía. Para ello se toma una muestra aleatoria de 400 perros, de los que 320 resultan estar vacunados. Bueno, pues tenemos los datos que tenemos son n igual a 400, probabilidad muestral de esas muestras 320 entre 400. Esa es la proporción muestral. 320 entre 400, que es 0,8. Le llamo P circunflejo a ese valor de probabilidad. Y me dice que obtengo un intervalo de nivel de confianza al 92%. Para obtener el nivel un intervalo de confianza al 92%, lo primero que voy a calcular es el z alfa medios, que es el valor característico cuya probabilidad acumulada hasta ese valor es 1 menos alfa medios, partiendo del hecho de que 1 menos alfa es 0,92. Si 1 menos alfa es 0,92, alfa es 0,08 y alfa medios es 0,04 y 1 menos alfa medios, que es la probabilidad acumulada que tengo que buscar para z alfa medios, es 0,96. Es decir, que si la probabilidad de z, que es la normal tipificada que viene en tablas, menor que z alfa medios es 0,96, ¿quién es z de alfa medios? Pues tengo que ir a la tabla y buscar la probabilidad acumulada 0,96. Y 0,96 está entre aquí lo tengo, 0,9599 es lo que más aproxima, pues voy a tomar 1,75. Entonces sería AZ alfa medios sería 1,75. Una vez que ya tengo el Z alfa medios, ahora el intervalo de confianza para una proporción, tengo que saber la fórmula, es la proporción muestral 0,8 más menos, y el radio del dicho intervalo viene dado por 1,75, que es el Z alfa medios, por raíz cuadrada, aquí lo tengo, de la proporción muestral, que es 0,8, por 1 menos 0,8. Esto es la proporción del contrario a la proporción muestral, es decir, es 1 menos 0,8, que es 0,2, partido por el raíz de, y aquí sería, esto está mal, esto es un error, aquí sería raíz de 400, no raíz de 100. Bueno, aquí hay un error que seguirá manteniéndose hasta el final del problema, lo dejo indicado, repito 400. Bueno, entonces me queda intervalo igual 0,8 más 0,07. Este 0,07 se obtiene partiendo de que n es tamaño 100 y me queda este intervalo también con esos resultados que son erróneos, pero repito, aquí cambia el radio, pero el error viene derivado de este 100, que aquí no es 100, es 400. Bueno, pues entonces tendría el intervalo, así es como se calcula. Apartado B. En una nueva muestra, manteniendo el mismo nivel de confianza, es decir, el 1 menos alfa eso es válido, el z alfa medios es válido, aquí no hay error, y la misma proporción muestral, sigue siendo, la proporción es 0,8. ¿Cuántos perros como mínimo hay que elegir para que el error sea menor que 0,02? Bueno, igual que en el ejercicio anterior, el error es el radio. Entonces ahora el radio es 1,75 por la raíz de 0,802 partido por n. Aquí ahora es n, aquí ya no hay error porque ahora n es lo que tengo que averiguar, tiene que ser menor que 0,02. Bueno, pues lo mismo que hice antes, el raíz de n pasa multiplicando al 0,02. La raíz de 0,8 por raíz de 0,2 multiplicado por 1,75 es 0,7. El 0,02 pasa dividiendo al 0,7. 0,7 entre 0,02 es 35. Elevo al cuadrado y queda n mayor que 1225. El primer número entero mayor que 1225 es 1226, por lo tanto n mayor o igual que 1226. A partir de una muestra de tamaño 1226 el error cometido es inferior al 0,02. Bueno, pues ya queda el ejercicio resuelto. Vuelvo a insistir que aquí hay un error, que aquí no es 100 sino que es 400. Evidentemente es un error obvio.
Y nada más, esto no va a coincidir con el valor real porque el error que arrastro es este 100. Sin embargo, el apartado B es correcto. El apartado B no arrastra el error del apartado A. Bueno, pues esto es todo, amigos. Espero haberos ayudado. Disculpad los pequeños fallos que pueda haber cometido tanto de edición como de edición. Y os espero en el próximo vídeo. Hasta el próximo, amigos.